Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos, tenemos un tema que estoy seguro va a despertar muchísimos intereses, sobre todo entre los amantes de las telenovelas turcas y de los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Y es que, como dice el título, vamos a sumergirnos en el romance secreto, o al menos, el romance que todos pensábamos que era secreto, entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Prepárense para un viaje a través del tiempo porque vamos a recordar, analizar y por supuesto chismear un poco sobre esta pareja que en su momento nos hizo soñar a todos. Y no me refiero solo a su trabajo en pantalla, sino también a lo que se especulaba que pasaba fuera de ella. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo la última información y los chismes más candentes sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a ello. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, o quizás sean nuevos en el mundo de las series turcas, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria. Altay, con su carisma y atractivo, ha protagonizado exitazos como Medcezir y El secreto de Feria, entre muchos otros. Serenay, por su parte, es una actriz talentosísima y hermosa, que ha brillado en producciones como Medcezir y Fi. Juntos formaron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Todo comenzó, como ya mencioné, en la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Altay interpreta a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que encuentra su camino en una vida de lujo. Serenay, por su parte, da vida a Mira Beylice, una chica rica y popular que se enamora perdidamente de Yaman. La química entre Altay y Serenay en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, la conexión que transmitían. Todo esto hizo que los fans y la prensa empezaran a especular sobre si esa magia también existía en la vida real. Y claro, como suele ocurrir, los rumores empezaron a correr como la pólvora. Asterisco profundizando en el fenómeno Medcezir y la conexión Yaman Mira asterisco. Para entender completamente el impacto de Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya en la cultura popular turca y por extensión, en el corazón de sus fans alrededor del mundo, es imprescindible sumergirnos en el universo de Medcezir. Esta serie, que fue mucho más que una simple adaptación, se convirtió en un fenómeno cultural que definió una era en la televisión turca. La elección de Altay y Serenay para interpretar a Yaman y Mira, respectivamente, fue un golpe maestro. La serie se benefició de una combinación perfecta de elementos, una trama atractiva, una estética impecable y, por supuesto, la chispa innegable entre sus dos protagonistas. Pero, ¿qué hizo a Medcezir tan especial? En primer lugar, la serie exploró temas universales como el amor, la clase social, la ambición y la búsqueda de la identidad. La historia de Yaman, un joven que debe navegar por un mundo de lujo y sofisticación, y de Mira, una chica que lucha contra sus propios demonios internos, resonó profundamente en la audiencia. Sus personajes complejos y realistas se ganaron la empatía del público, que se identificó con sus miedos, sus sueños y sus anhelos. En segundo lugar, la serie se caracterizó por su impecable estética. La fotografía, la dirección de arte y el vestuario eran de primera calidad, lo que contribuyó a crear una atmósfera visualmente atractiva. Los escenarios, que iban desde los barrios humildes de Estambul hasta las lujosas mansiones de la alta sociedad, eran un deleite para la vista. Pero por encima de todo, el éxito de Medcezir se basó en la química entre Altay y Serenay. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, la complicidad que transmitían. Todo esto era palpable y cautivaba a la audiencia. La conexión entre Yaman y Mira era tan fuerte que traspasaba la pantalla, creando una ilusión de realidad que atrapaba al espectador. La serie no solo nos presentaba una historia de amor, sino que también exploraba las complejidades de las relaciones humanas, la amistad, la familia y los desafíos que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual. A través de sus personajes, Medcezir nos invitaba a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar nuestras creencias y valores. La prensa turca y el inicio de las especulaciones Durante la emisión de Medcezir, la prensa turca se volcó por completo en la serie y, especialmente, en sus dos protagonistas.
Cada foto, cada entrevista, cada declaración de Atai y Seriney era analizada con lupa. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se dedicaron a alimentar los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. Las revistas del corazón, conocidas por su afán de sensacionalismo, publicaban fotos de Atai y Seriney juntos, cogidos de la mano, entrando y saliendo de lugares románticos. Estas fotos, aunque a menudo borrosas y tomadas a distancia, eran suficientes para desatar la euforia entre los fans y para alimentar las especulaciones de los medios. Los tabloides turcos se volvieron locos. Cada detalle, por mínimo que fuera, se convertía en noticia. Se informaba sobre las supuestas cenas románticas, los viajes secretos, los regalos y las muestras de afecto que supuestamente se dedicaban a Atai y Seriney. Los periodistas, en su búsqueda de la primicia, no dudaban en inventar o exagerar los hechos, con el único objetivo de vender más ejemplares. La prensa turca, como en cualquier país, tiene una gran influencia en la opinión pública. Sus artículos y reportajes, a menudo sensacionalistas, pueden crear o destruir la imagen de una persona. En el caso de Atai y Seriney, la presión mediática era constante y asfixiante. Los medios de comunicación, en su afán por descubrir la verdad, no dudaban en invadir la privacidad de los actores, persiguiéndolos por la calle, acosándolos en sus casas y entrevistando a sus amigos y familiares. Esta situación, sin duda, tuvo un impacto significativo en la vida de Atai y Seriney. La presión mediática, la constante especulación y la invasión de su privacidad debieron ser muy difíciles de soportar. La pareja, que en ese momento se encontraba en el punto álgido de su carrera, tuvo que lidiar con la atención mediática sin precedentes, lo que seguramente influyó en sus decisiones y en su forma de relacionarse. ****Las declaraciones y evasivas de los protagonistas****. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, tanto Atai Ulusoy como Seriney Sarkaya optaron por negar públicamente cualquier tipo de relación amorosa. En entrevistas y apariciones públicas, siempre mantenían una postura profesional, asegurando que eran buenos amigos y que la química que se veía en pantalla era fruto de su trabajo y de su profesionalismo. Sus declaraciones, aunque comprensibles, no lograron convencer a la mayoría de la gente. La conexión entre ellos era tan evidente, tan palpable, que resultaba difícil creer que solo fueran amigos. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían y las muestras de afecto que a veces dejaban escapar, indicaban lo contrario. La decisión de negar la relación, aunque entendible, también generó frustración y decepción entre los fans. Muchos esperaban y deseaban que confirmaran su amor, que hicieran pública su relación. Pero por diferentes razones decidieron mantener el secreto. Una de las posibles razones para negar la relación era la presión mediática. La prensa turca, como ya mencionamos, era muy invasiva y sensacionalista. Cualquier declaración o gesto que indicara una relación amorosa sería explotado al máximo, lo que podría generar aún más acoso y especulación. Otra posible razón era la necesidad de proteger su privacidad. Tanto Atai como Seriney eran jóvenes y estaban en el inicio de su carrera. Quizás no querían que su vida personal interfiriera con su trabajo o que se viera afectada por la atención mediática. También es posible que en ese momento no estuvieran preparados para formalizar la relación o para hacerla pública. Quizás preferían mantener la discreción y disfrutar de su amor en privado. En cualquier caso, la decisión de negar la relación, aunque comprensible, no hizo sino alimentar aún más los rumores y la especulación. Los fans, lejos de renunciar a su esperanza, se dedicaron a analizar cada detalle, a buscar señales que indicaran la verdad. El análisis de los fans, detectives del amor ***. Los fans de Atai y Seriney, lejos de aceptar las declaraciones de los actores, se convirtieron en verdaderos detectives del amor. Crearon comunidades en línea, foros de discusión, cuentas de fans en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde compartían fotos, vídeos, análisis y teorías sobre la supuesta relación. Cada imagen, cada entrevista, cada gesto era analizado al milímetro. Los fans, con una dedicación y un entusiasmo increíbles, buscaban cualquier señal que pudiera confirmar sus sospechas. Se fijaban en la forma en que se miraban, en los gestos de complicidad, en las palabras que se dedicaban. Los foros de discusión se convertían en verdaderas aulas de análisis. Los fans debatían sobre la veracidad de los rumores, sobre la posibilidad de que la relación fuera real, sobre las posibles razones para ocultarla.
Se compartían fotos de los actores juntos, se analizaban sus expresiones faciales, se comparaban sus declaraciones y se buscaban pistas en sus redes sociales. Las cuentas de fans en redes sociales se convirtieron en verdaderos santuarios del amor. Los fans creaban collages, editaban vídeos, compartían fotos y dedicaban mensajes románticos a la pareja. Se celebraban aniversarios, se organizaban campañas para demostrar su apoyo y se compartían noticias y rumores sobre su vida personal. El entusiasmo de los fans era contagioso. Creían en el amor de Yaman y Mira, y querían que ese amor trascendiera la pantalla. Su dedicación y su pasión eran admirables. Eran, en definitiva, los guardianes de la llama, los que mantenían viva la esperanza de un romance secreto. Asterisco asterisco las señales que alimentaron los rumores, el perro, Yaman y otros detalles asterisco asterisco. A pesar de las negaciones públicas, hubo algunas señales que alimentaron aún más los rumores sobre la supuesta relación entre Atay y Sereni. Estas señales, aunque sutiles, fueron suficientes para avivar la llama de la esperanza entre los fans. Uno de los rumores más sonados fue el del perro, Yaman. Se dice que Atay le regaló a Sereni un perro y que ella lo llamó Yaman, en honor al personaje de la serie. Este gesto, aunque aparentemente pequeño, fue interpretado como una señal de afecto y de complicidad. Los fans emocionados veían en este detalle la confirmación de sus sospechas. Además del perro, hubo otros detalles que alimentaron los rumores. Se dice que Atay y Sereni fueron vistos juntos en eventos privados, compartiendo momentos de complicidad y afecto que no pasaron desapercibidos para nadie. Las fotos de ambos juntos, aunque a menudo borrosas, eran analizadas con lupa. Los fans buscaban cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier contacto físico que pudiera indicar una relación amorosa. También se habló de los regalos y de las muestras de cariño que se dedicaban. Se rumoreaba que Atay le había regalado a Sereni joyas, flores y otros detalles románticos. Aunque no había pruebas concretas, los rumores se propagaban rápidamente, alimentando la imaginación de los fans. Estos detalles, aunque pequeños, fueron suficientes para mantener viva la llama de la esperanza. Los fans, con su dedicación y su entusiasmo, se aferraban a cualquier señal que pudiera confirmar la existencia de un romance secreto. Asterisco asterisco, hubo un romance secreto. Análisis de las posibilidades asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo realmente un romance secreto entre Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Nunca tendremos una confirmación oficial al 100%, pero podemos analizar las posibilidades basándonos en los rumores, las fotos, las declaraciones y el contexto de la época. Es muy probable que existiera una conexión especial entre ellos. Pasar tantas horas juntos, compartir escenas tan íntimas y vivir las emociones de sus personajes, inevitablemente, puede generar una conexión emocional muy fuerte. La química entre ellos era innegable y la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían y las muestras de afecto que a veces dejaban escapar, indicaban que había algo más que amistad. Quizás no llegó a ser un romance formal, con declaraciones públicas y todo el protocolo, pero sí una atracción mutua, una complicidad y una conexión que trascendía el ámbito profesional. Es muy común que, cuando dos actores trabajan juntos durante tanto tiempo y comparten escenas tan íntimas, se genere una conexión emocional muy fuerte. Además, recordemos que en esa época, ambos eran jóvenes y solteros. Atay tenía poco más de 20 años, y Sereni estaba en la misma situación. Estaban en la flor de la vida, y la chispa entre ellos era evidente. La presión mediática, como ya hemos mencionado, pudo influir en su decisión de mantener la relación en secreto. Por otro lado, es posible que su relación no llegara a ser más que una amistad muy cercana. Quizás la química que veíamos en pantalla era fruto de su profesionalismo y de su talento como actores. Es difícil saberlo con certeza. Lo cierto es que, aunque nunca lo confirmaron, es bastante plausible que vivieran un romance, aunque fuera de manera discreta, quizás para no interferir con sus carreras o para proteger su privacidad. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y la presión del mundo del espectáculo asterisco asterisco. Un factor clave a tener en cuenta es la presión mediática y la invasión de la privacidad a la que están sometidos los actores en el mundo del espectáculo. La prensa turca, como la de cualquier lugar, es muy invasiva y sensacionalista. Cada movimiento de Atay y Sereni era noticia, y cualquier indicio de romance era explotado al máximo.
La constante persecución de los paparazzi, el acoso de la prensa y la especulación constante pueden ser muy difíciles de soportar. Los actores a menudo se ven obligados a proteger su privacidad y a mantener sus relaciones en secreto para evitar el acoso y la invasión de su vida personal. En el caso de Aatai y Serinei, la presión mediática era aún mayor, ya que se encontraban en el punto álgido de su carrera. La serie Medcezir era un fenómeno cultural, y sus protagonistas eran seguidos por millones de personas. Cualquier declaración o gesto que indicara una relación amorosa sería explotado al máximo, lo que podría generar aún más acoso y especulación. La necesidad de proteger su privacidad, de mantener una vida personal alejada del foco mediático, pudo ser una de las razones por las que decidieron mantener su relación en secreto. Querían disfrutar de su amor sin la presión y el escrutinio constante de la prensa. *** La separación profesional y el posterior éxito individual ***. Después de Medcezir, los caminos profesionales de Aatai y Serinei se separaron. Cada uno se enfocó en sus propios proyectos, cosechando éxitos individuales. Aatai continuó cosechando éxitos en series como Yerde y The Protector. Su carisma y su talento lo convirtieron en uno de los actores más populares de Turquía. Serinei, por su parte, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Protagonizó series como Fi y Alice in Wonderland. Su belleza, su talento y su profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más respetadas y admiradas del país. Aunque sus caminos profesionales se separaron, Aatai y Serinei mantuvieron una buena relación. Siguieron siendo amigos y se apoyaron mutuamente en sus proyectos. La magia entre ellos, aunque no se materializara en un romance formal, seguía vigente. ***. La actualidad, vidas sentimentales consolidadas y el recuerdo imborrable ***. Hoy en día, tanto Aatai Ulusoy como Serinei Sarkaya tienen vidas sentimentales consolidadas. Han encontrado la felicidad y la estabilidad en sus relaciones actuales. Aatai está felizmente enamorado y se rumorea en varias ocasiones sobre un posible matrimonio. Ha encontrado a la persona con la que comparte su vida y con la que ha construido una relación sólida y estable. Serinei, por su parte, también mantiene una relación estable con una persona que no pertenece al mundo del espectáculo. Ha priorizado su privacidad y ha encontrado la tranquilidad que tanto deseaba. A pesar del tiempo transcurrido, la magia entre Aatai y Serinei sigue vigente. Los fans y nosotros también siempre recordaremos con cariño la historia de amor de Yaman y Mira, y la posibilidad, aunque no confirmada, de que ese amor trascendiera la pantalla. Su conexión y su legado como pareja televisiva permanecerán en la memoria colectiva. El recuerdo de Medcezir y la supuesta relación entre Aatai y Serinei sigue vivo en la memoria de los fans. La serie, que marcó una época en la televisión turca, es recordada con nostalgia y cariño. La química entre sus protagonistas, la intensidad de sus escenas románticas y la complicidad que transmitían dejaron una huella imborrable. ***. Conclusión. Un romance que vive en el corazón de los fans ***. En resumen, el supuesto romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya fue uno de los temas más comentados de la televisión turca. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, los rumores, las fotos y la química innegable entre ellos nos hicieron soñar con un amor que, al menos para nosotros, fue real. La historia de Yaman y Mira, la conexión entre Aatai y Serinei, la magia que transmitían en la pantalla, todo esto sigue vivo en el corazón de los fans. El recuerdo de Medcezir y la posibilidad de un romance secreto permanecerán en la memoria colectiva. Y aunque no hayan estado juntos oficialmente, su conexión y su legado como pareja televisiva permanecerán en la memoria colectiva. Su historia nos enseñó que el amor, aunque no siempre se confirme, puede ser real y trascender la pantalla. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Aatai y Serinei? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido como este y a traerles más chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.